Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz de estar acá con ustedes desde Vida Abundante del Sur. ¿Quién conoce la iglesia? Excelente, sí, del sur, ustedes van a ir al cielo y los demás también, por supuesto. ¿Le parece si me acompaña a orar? Sí. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, como siempre pidiéndote que tu Espíritu hable a nuestro corazón. Traemos un corazón, Señor, dispuesto a ti. No queremos distraernos con nada. Por el contrario, si hay alguna lección hoy para nosotros, queremos por favor que la metas en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que podamos aprender de ti, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, eso, bien pandereta. Mire, yo sé que todos aquí alguna vez habremos declarado la oración del Padre Nuestro. Pero hoy quiero enfocarme en una pequeña frase de esa oración y hablar de ella específicamente para el tema, pelea bien la batalla espiritual. Está en Mateo capítulo 6, versículo 13. Todos los versículos van a ir saliendo. Me alegraría mucho, usted también los puede leer. Siempre que uno los lee se llena todavía más el corazón de fe y de esperanza. Dijo Jesucristo: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. La palabra tentación en su sentido original tiene dos conceptos. El primer concepto es prueba, la tentación como prueba. La prueba viene de Dios y produce en nosotros una mejoría en nuestro carácter, transformación de nuestra vida. Así como cuando Dios le pidió a Abraham: dame tu hijo, eso era una prueba de Dios. Por favor, de al que está a la par y dígale: las pruebas son buenas. Dígale: feas pero buenas. Bueno, nos gustan, pero son buenas, forman nuestra vida si las entendemos correctamente. Pero la segunda palabra que se puede traducir como tentación es la incitación al mal. Y esto no viene de Dios, esto viene del diablo. Por ejemplo, cuando David fue incitado a hacer el censo y él pensaba que todo su poder estaba en la cantidad de guerreros en su ejército y no en Dios, que era el que le daba la fuerza a David. Entonces podemos entender la tentación de dos maneras. Resulta que Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 14, nos explica una verdad delicadísima. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. Son embarazos de maldad. ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué está diciendo Santiago? Si de alguien usted tiene que cuidarse en esta vida, es de usted, de sus emociones, de su corazón, de sus intenciones. ¿Cuántos aquí han sido traicionados por su propio corazón? No levante la mano. Mire, es una pregunta necia en realidad. La segunda parte de la oración, y donde me voy a detener en la oración de Mateo capítulo 6 verso 13, es en la segunda parte que dice: y líbranos del maligno, del diablo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como, no dice que es un león, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Metafóricamente se compara a Satanás con el león rugiente. Un león rugiente es un león sediento de sangre, siempre al acecho, siempre buscando oportunidad, siempre buscando a alguien descuidado, siempre buscando a alguien distraído. Así ataca el león. Bueno, las leonas en realidad. Esta es la ecuación: el maligno más corazón endurecido igual batalla perdida. ¿Se da usted cuenta dónde está el problema? ¿Se dio cuenta? Está en el diablo, pero también está dentro suyo.
Si nuestro corazón no lo cuidamos, de ahí el proverbio que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, entonces el diablo va a hacer de él su morada. Y eso es un problema serio. La batalla espiritual es una realidad, ignorada por muchos, minimizada por otros, categorizada por algunos como mitos o leyendas. Pero es imposible negar la existencia del mal. Corrupción política, corrupción en algunos líderes religiosos que piensan que el reino es un billete de 100,000. No existen billetes de 100,000. Mire, delincuencia, asesinatos, bebés que los ponen debajo de la llanta de un carro recién nacidos. Negar la maldad no se puede. Existe maldad. Desde el inicio de la historia todos los pueblos han nombrado el mal de muchas formas. Le repaso la historia. Los babilonios decían que los Azaku eran demonios con espíritu malévolo. Los sumerios hablan de los Azak, un demonio monstruoso y maléfico. Los egipcios hablan de Apophis, la deidad que representa el mal. Los hinduistas hablan de los asuras, considerados demoníacos o pecaminosos. Pero el libro histórico más documentado y fiel y creíble de la humanidad se llama la Biblia. Y la Biblia habla de Satanás, la serpiente antigua, tentando a Eva y a Adán, a los dos. Primero fue a Eva y luego fue a Adán, que no tuvo el carácter de decirle a Eva: no, gracias, señora, sino dijo: dame un cachito, por favor. ¿Se acuerda? La Biblia habla, de espíritus malignos, demoníacos, mentirosos, de espíritus de adivinación, de espíritus inmundos. Ojo con de espíritus perversos. ¿Sabe qué es un espíritu perverso? Aquel que te desvía del propósito de Dios para la sexualidad humana. Espíritu de desconcierto. Este es conocido espíritu de temor. Espíritu de fornicación, espíritu de prostitución, principados, huestes espirituales de maldad. Uno reconocido, Belial, se le asocia siempre al orgullo, a la egolatría, a la soberbia, a la arrogancia. Mire qué delicado. ¿Se dio cuenta? Porque algunas de esas palabrillas a veces calzan en nuestro diario vivir. Lo decía el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 6 verso 12. Por favor, léalo conmigo con voz de trompeta y arcángel de Dios. Pues no luchamos. No, pero en serio. Ok, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Su lucha no es contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos, ni contra pastores que somos tan re buena gente. Su lucha es contra el enemigo, es una lucha espiritual. En vano nos desgastamos peleando con el jefe, con la compañera del trabajo, con el amigo, porque la lucha suya no pasa por ahí, ni la mía tampoco. Yo quiero explicarle a partir de la historia inicial allá en Génesis 3 cómo se pelea una verdadera batalla espiritual, cómo podemos triunfar en realidad. Génesis, por favor, capítulo 3, versículos del 1 al 6, una historia conocidísima. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: muy bien, ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer: pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La primera cosa que me llama la atención de esa historia es ver a Eva hablando con el diablo. ¿No le llama la atención eso? El diablo llega a hablar y ella: de verdad, ay no, mira, ven y te cuento. Voy a explicarle cómo. ¿En serio? Usted piensa que solo a ella le pasó, pero ¿cuántas veces nosotros en nuestro pensamiento tenemos interminables comunicaciones allí que usted no sabe de dónde vienen, y pasa usted dándole vueltas y vueltas a pensamientos y vueltas, tanto que se despierta a las 3 de la mañana y otra vez la mente se activa y vueltas y no duerme? Cuidado. Y no está usted en su mente conversando con el diablo, porque a Eva le pasó.
Mire, quiero regalarle 3 conceptos de la batalla espiritual. El primero. Es enemigo. El primero. Es real. Es maldad pura. El mayor logro del diablo es hacer que la humanidad deje de creer en él. El diablo es real, es maldad pura y es su enemigo declarado. Apocalipsis capítulo 12 verso 9 dice la Biblia: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Este es enemigo del pueblo de Dios, su enemigo, y su misión es matar, robar, destruir, hacerle daño a su vida, a la familia, a sus hijos, a su trabajo, a sus emociones, a su mente. Es real. La Biblia lo define de esta manera: Satanás, diablo, adversario, calumniador, acusador, mentiroso, y no trabaja solo. No es omnisciente, no todo lo sabe. No es omnipresente, no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. No es omnipotente, no tiene todo el poder, pero tiene un poder limitado. Entonces trabaja con su legión de demonios, que son por lo menos las 3/4 partes que erradicó del cielo, porque la rebeldía se contagia. La palabra lo enseña ya en Apocalipsis 12:4: con la cola arrastró la 3/3 parte de la estrella del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Cómo trabaja el diablo? Con astucia. Le explico esta palabrilla: sutil, zorro, mosquita muerta, acechante, sagaz, engañoso. De ahí serpiente. ¿Usted sabe que usted podría tener una serpiente viviendo en el cielo raso de su casa por años sin usted darse cuenta? Mire, le aseguro que de aquí saldrán algunos con foco y escalera apenas termine el culto, porque esa es la sagacidad de la serpiente, es la astucia de la serpiente. Podría estar a la par de su casa y nadie se da cuenta hasta que alguien la molesta y ella ataca. La Biblia compara esto, por lo menos el apóstol Pablo, este engaño de Eva a la iglesia en Corinto. Segunda de Corintios 11:3: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Es con astucia. ¿Y cómo trabaja el engaño? ¿En dónde? En los pensamientos. Decían los abuelos: mente desocupada, taller del diablo. ¿Lo recuerda? Primera de San Carlos 4:4. Eso no está en la Biblia, pero parece. Le explico algunos engaños que usted conoce muy bien. Al diablo no le interesa que seas feliz en el adulterio, le interesa destruir tu familia y tu generación. No le interesa que tengas placer en la pornografía ni en la inmoralidad sexual. Le interesa hacerte adicto hasta la destrucción. Poco le importa que tengas mucho dinero. Quiere que vivas en egoísmo y que dependas de él. Esa locura de tenerlo y cuidarlo. No le interesa tu cuerpo, tu decisión. Le interesa matar a la siguiente generación en el vientre de la madre. No le interesa que puedas ser capaz de elegir la sexualidad que sientes. Le interesa borrar de tu vida la identidad que Dios te había dado. Es el engaño. Vacaciones vienen ahora. Bueno, Semana Santa, ¿verdad? Vacaciones, verano. Y usted ve los anuncios en la televisión. Muchachas y muchachos súper lindos ahí en la playa con sus bikinis, disfrutando, tomando, vacilando. Ese es el comercial. La realidad: vaya a la zona roja y ahí encontrarás hombres y mujeres que son papás, hermanos, primos de alguien, abandonando sus familias porque se hicieron adictos al licor. Esa parte no la muestran en el anuncio. Es el engaño del diablo. La ventaja de todo esto en medio de tanta mala noticia es primera de Juan capítulo 3 verso 8. Dice la Biblia que el Hijo fue enviado precisamente para deshacer las obras de Satanás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sabe, aunque Él tiene poder, es limitado. Aunque es real, no es más grande que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces usted puede estar tranquilo. A pesar de la maldad del diablo, hay uno que ha dicho: todo lo dispongo para el bien de aquellos que me aman, aun lo que el diablo quiera destruir. Primer gran concepto: no lo ignore. No, ni muy muy ni tan tan. Es enemigo, tiene poder limitado, pero el que está con usted es más grande.
Número uno. Vamos a lo número dos. Cuídese de que no se te meta en la cabeza. Cuídese de que no se te meta en la cabeza. Voy a poner muchos ejemplos para explicarme todavía mejor con esto. Jesús hizo, cuando caminó allá en el primer siglo, muchas liberaciones de demonios, y ante esto muchos creyentes se preguntan: ¿puede un cristiano estar endemoniado? Categóricamente la respuesta es no. Alguien donde habita el Espíritu Santo, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que tiene el fruto del Espíritu, en ese cuerpo no pueden habitar dos seres. ¿Recuerda aquella canción? Dos seres hay en mí. En el de la canción, en el mí habita el Espíritu de Dios. Pero si pudiéramos estar influenciados por el mal. ¿Cómo? Aquellas áreas de la vida donde usted ha perdido el control. Aquellas áreas de la vida donde se las hemos entregado al enemigo. El carácter. Amén. El orgullo. La automaldición. Que paso hablando de mí mal todo el tiempo. Y con esta cara, con este cuello, yo de por sí nunca he servido para nada. Que obstinado con uno, a mí todo me duele. Eso es automaldición. ¿Sabía usted? La victimización. Solo a mí me pasan estas cosas. Yo nací para sufrir. Incluso cantan: yo no nací para amar. Cuidado, y usted está atrapado en un montón de ideas que no vienen del cielo. Miremos cómo trabajó en Eva el diablo. Mediante pensamientos. Génesis capítulo 3 versículo 1. Así que la serpiente le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Génesis capítulo 3 verso 4. La serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Génesis capítulo 3 versículo 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y seréis como Dios. ¿Qué diablo más diablo? ¿Saben qué hizo? Manipuló la palabra, tergiversó la palabra y le dio un sentido falso a la verdad de Dios, e hizo dudar a Eva de algo en lo que ella estaba clara. ¿Será que Dios no me permite comer de ningún árbol? ¿Para qué lo dejó ahí entonces? ¿Será que no es tan bueno como todo el mundo decía? ¿Por qué me niega a alimentarme? ¿Será que Dios miente? ¿Será que me engañó? ¿Podría yo ser como Dios? Porque no hay nada más desastroso en la vida que te pongan lentes sucios para mirar. Júntese a la par de alguien que toda la vida habla mal. 10 minutos y terminará usted hablando mal porque te prestaron sus anteojos. Y usted mira la vida ahora a partir de los ojos de ese. El diablo presta anteojos siempre. Aquí la pregunta es si usted todavía los anda puestos. Una idea, un pensamiento, una fantasía, algo que me da vueltas y vueltas en la cabeza. Quiero que sepa que las grandes caídas en pecado iniciaron con un pensamiento. Dime en qué mantienes tu mente ocupada y te diré dónde terminarás. Todo comienza con una idea, todo comienza con un pensamiento. La voz del diablo puede venir de 3 formas diferentes. Número 1, podría hablar directamente. Lo hizo con Eva y lo hizo con Jesús. Número 2, podría usar la voz de alguien prestada para ofender, destruir, denigrar a alguien que se ama. Y cuidado, porque a veces nosotros podríamos prestarle nuestra voz. Estaba en una reunión con Jackie hablando con un hombre al que entiendo yo no me quiere mucho. Y mientras charlábamos con él, yo le hacía ver sus errores, Jackie también, hasta que el hombre se veía visiblemente molesto y comenzó en un momento de la reunión a decir algo como esto: Jacqueline, mi esposa, es que usted sí que es sabia cuando habla. Yo le miraba, volvía yo a aportar, volvía a verla a ella. ¿Cómo me alegra que Dios a usted sí la use cuando habla? ¿Qué estaba diciendo? Dígame qué estaba diciendo. Ve, usted también escuchó al diablo. ¿Sabe cuál es el problema? A mí no me importa lo que él esté diciendo. Lo que importa es cómo yo estoy escuchando aquello. ¿Me explico? Pero ahí viene el diablo. Vio Paz lo que le dijo. Mire, porque
Porque así funciona. Y termina uno todo resentido. Es que dijo que yo no soy sabio, me voy a matar. Mire, ¿sabe qué es el problema? El problema no es lo que te dicen, el problema es lo que quieras creer. ¿Qué poder tiene ese hombre sobre mi vida? Ninguno. Es el Espíritu de Dios el que está sobre mí, sobre tu vida. Y no hay palabra de maldición que tenga el poder de hacerte daño a menos que tú lo permitas. Y ese es el poder que tiene el diablo. Te hace creer que lo que te dicen es una verdad absoluta. Nunca preste su voz al enemigo. Y número 3, ¿dónde me detengo? Con pensamientos. Yo como lo dije, todo tétrico, así como ñaca ñaca. Efesios 6, verso 16, en Reina Valera 60, me gusta como lo explica. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quiero que sepa que Satanás trabaja tirando dardos encendidos, ideas mentirosas, ideas sexuales, ideas de deshonra, ideas de adulterio, ideas de pornografía, ideas falsas, constantemente a través de su séquito de seguidores. Y si usted no tiene el escudo de la fe grande, las ideas están entrando libremente. De ahí la importancia de leer la palabra, de ahí la importancia de orar, de ahí la importancia de ayunar aunque nos cueste, de ahí la importancia de someterse a Dios, de ahí la importancia de ir a discipulado, de ahí la importancia de vivir bajo la mano poderosa de Dios. Porque si no hay escudo, Satanás está jugando con tu mente. ¿Sabe? El diablo conoce tu historia, tus debilidades, no lo que piensas, pero sí tus frustraciones porque las manifiestas. Y envía dardos para potenciar esos dolores. Pensamientos que no eran tuyos, ahora los meditas y dices, será. Y terminan siendo tuyos. Pasa de engaño a autoengaño. Porque una vez que crees las mentiras del diablo, ya no tiene que trabajar. Ya usted sigue dándole vueltas en su corazón y en su mente aquella falsedad que desde pequeños o grandes nos dijeron alguna vez. Le doy un ejemplo todavía para ver si quedó más claro. Jacqueline, mi esposa, tiene algo que se llama déficit atencional. ¿Quién es de ese equipo? Levante la mano. Si lo sabe Dios, hermano, que lo sepa el mundo. Se lo explico sencillo, no técnico, sino sencillo. Mi amor, recuerde, vamos ahora a las 5 al supermercado. Ella me mira y me dice, gracias, ahora nos vamos, perfecto, ¿se alista? Sí. Allá cuando a las 4:30 se me acerca, ¿por qué usted no me ha dicho a qué horas vamos al supermercado? He estado esperando todo el día. y yo digo, está vacilando. No, pero es en serio. Mira, en serio, que es en serio. Ya no se dio cuenta que yo le dije eso. Porque alguien que vive con esto está muy disperso. Sí te escucha, pero no te escucha. Cuando éramos novios yo se lo pasaba. Ay, no se preocupe, tan linda que se le olvide. Mire, a las 5 nos vamos. Pero ya luego uno se casa. Amén. Y hay una tolerancia diferente. Y luego pasan los años. Y cuando nada de eso cambia, llega el diablo a hablar. La última vez estábamos en una reunión y yo di un aporte. Ella miró, todos dijeron amén. Al ratico ella dio el mismo aporte. Y yo le dije, mi amor, ya yo había dicho eso. Y me dice, ¿cuándo? Ahí vino el bichillo ese. Qué feo. Es que no lo escuchan, no lo respetan, no lo aman. Es más, le voy a decir un poquito más. Seguro nunca lo hará. Reviente, enójese, lo merece. Hable de divorcio, hable de separación. Ve hasta dónde va. Dígale de todo. Y cuando ella le hable, no la escuche y dígale, ay, no le di cuenta. Hágale lo mismo para que sepa, para que le duela. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Quién ha escuchado eso? El diablo te está hablando, cuidado. Se pelea uno con la esposa, porque yo no es que peleo, es que a veces lo hacemos intencionalmente para saber qué sienten ustedes. Entonces se pelea uno con la esposa y me meto en el cuarto y digo, esta noche no le hablo, ignoro el versículo de
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y pasa un sol y otro sol y otro sol. Y puedo pasar bravo todos los días y ya me toca la puerta y quiere comer. No, y el estómago gritando, yo sí quiero. Porque entre más tiempo pasa haciéndole uno cabida a los pensamientos malos, más te enreda el diablo. Primera vez que prediqué aquí en Coronado fue hace 18 o 19 años atrás. Richie me invita y yo vengo asustado porque ¿cuál es el problema? Mucha gente siempre. Richie entra y se sienta allá de primero con una libreta y un lapicero. Y yo dije, me está calificando, Señor. Señor, lo reprenda. Mire, entra Sixto Porras y se sienta ahí en medio. Y yo veo Richie, Sixto, y de este lado Juan Stam. Entonces yo estoy aquí parado, de pie, y digo, Señor, esta es mi oración interna mientras sonrío. Son muy grandes para yo predicarle a ellos. Es un temor y sumado una mentira del diablo, porque Dios me habló, gracias al Señor que es bueno, y me dijo, hay alguien más grande aquí que toda esta iglesia junta, y ese fue el que te mandó a predicar. Entonces, con la autoridad de Dios dije, Ricardo, guarda esa libreta. Mentira, yo no dije eso. Mentira, Richie, mentira. Pero mire que así funciona. Engaño del diablo, debilidad suya, mía potenciada, fracaso espiritual. Le voy a dar algunas citas bíblicas. El diablo sabe que Caín es un hombre lleno de odio y lleno de celos internos. Entonces le habla al oído, deshágase de su hermano. Esa voz del enemigo más el potenciador interior, asesino. El diablo sabe que Saúl es un hombre hiperresentido. Escuchaba aquella canción, David mató a 10,000 de las groupies de David, y decían 1,000 en cambio mató Saúl, y se puso celoso. Y el diablo llega a hablarle al oído, destruye a ese hombre, resiéntese usted, qué injusticia, usted nadie lo quiere. Y ya nació un resentido social. David es un hombre con serios problemas sexuales. Tiene 10 esposas, pero no le es suficiente. Y ahí anda paseándose por el balcón, y hay una mujer bañándose desnuda. Recuerden, en aquel tiempo se bañaban así. Y David la ve, se enamora de Betsabé, y el diablo le habla al oído, usted tiene que tenerla, usted la necesita. Mas su debilidad empeorada, dijo alguien por allí, y terminó convirtiéndose en un autor intelectual de un crimen y un adúltero. Sansón tiene un complejo de superioridad, y el diablo le habló a su oído, juegue, no pasa nada, coquetee con aquella y con Dalila, de por si está bonita, dígale que el pelo y que no es el, dígale y miéntale. Y ahí terminó un hombre sin ojos. Ananías tiene falta de carácter, el diablo le habla a su oído, miente con la ofrenda que vas a dar. ¿Cuántas historias? El hombre casado llega a esta empresa, está la secretaria, y él que tiene serios problemas de vacío matrimonial, el diablo habla a su oído, vio qué bonita, y lo volvió a ver. Y ahí sale el sex symbol de la empresa. Termino en este punto 2. Invité a un pastor en la iglesia a predicar, como en este momento está Roy Soto allá. Y debo reconocer que a mí me gusta mucho cuando alguien que uno invita predica muy bien, porque bendice a la iglesia. Entonces yo me metí al otro día a las redes sociales para escuchar la prédica, y vi un comentario de alguien de mi iglesia hacia él. Un comentario muy lindo que decía: pastor, gracias, su prédica ha sido un manjar del cielo para mí. A mí nunca me han dicho eso. Ahí sale el orgullo. Y luego viene el enemigo a hablarte al oído. Qué feo, paz. Las suyas no llegan ni a caldosas con salsas. Mire, yo sé que usted ha escuchado esas voces y no son suyas. Yo sé que usted ha crecido con ideas que no son suyas.
Usted ha vivido con un pensamiento que posiblemente alguno de él no sea suyo. Usted ha vivido con una identidad que posiblemente no sea suya. Algo compraste en el camino que te desvió del propósito de Dios. Y por eso se pierden batallas y se pierden batallas y se pierden batallas. El escritor Ed Murphy decía: el diablo es quien planta una mente en el corazón del hombre la semilla de los malos pensamientos e imaginaciones, intensificando el mal que ya había en él. Uno podría culpar al diablo toda la vida. Él sí es culpable de, y yo de permitir que mi corazón se llene de él. Termino. ¿Qué hacemos? Número 3, use la autoridad de Jesús. ¿Cómo la usamos? Bueno, primero permítame darle un consejo y luego los conceptos. Si usted no quiere las consecuencias de comer del fruto prohibido del árbol, ¿qué está haciendo usted a la par del árbol? Porque a veces culpamos al diablo o al corazón, pero ahí estamos nosotros a la par del barranco diciendo: a que no me caigo, a que nada me pasa. Vea, yo esto lo he hecho 1000 veces. Vea, vio que no me caí. Vea que hasta el día en que una pequeña piedrita produce que caigas al fondo. Ahí está el zorro. ¿Sabía que se convirtió el zorro? Y llegó y le dijo al pastor: yo hoy en la noche quiero dormir en el gallinero. Necesito probar mi fuerza. ¿Se imagina el desplumero que hace de gallinas ahí esa noche? Porque aunque ya Dios lo cambió, mire, hay cosas con las que uno tendrá que pelear toda la vida, y una de ellas es con la sabiduría. No se exponga si usted es débil. No juegue de intrépido. Cuídese en las redes sociales. Cuídese de estar metido en internet si usted tiene como problema la pornografía. Cuídese, porque si no, es mentira. Ya ahí ni siquiera el diablo mete ideas. Está uno inmerso en la idea. Es mentira. ¿Cómo peleó Jesús la batalla? Bueno, usted la conoce allá en Mateo capítulo 4 verso 4, 4 verso 7 y 4 verso 10. Vamos a leer los tres. 4 verso 4, en la tentación del diablo a Jesús, Jesús le responde: escrito está, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4 verso 7, también escrito está: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4 versículo 10, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y solamente a Él le vas a servir. No hay nada más poderoso que un creyente lleno de la verdad de Dios en su vida. No es solo repetirla, es encarnarla, es vivirla. Es entender que aquello y yo debemos ser uno en adelante. Y cuando venga la tentación, la prueba, la mentira, usted tendrá argumentos para destruir las mentiras con las verdades de Dios. Pero tenemos que conocer palabra en realidad. 3 formas de hacerlo y termino. Ya había dicho que termino. No, ¿verdad? Número 1. Detenga el pensamiento intrusivo. Deténgalo. Usted puede detenerlo. Hay pensamientos que no son suyos, que no vienen del corazón de Dios ni de su corazón, y usted sabe cuáles son. Deténgalo. Pablo decía: todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto mantengan la mente ocupada. Todo lo demás, bótenlo, tírenlo. Es mentira, es falsedad. No le crean al diablo lo que le ha dicho. Sáquenlo de su sistema. Yo suelo llamarle a esto el manejo defensivo de la mente. Generalmente ando en moto, hace como 20 años ando en moto, y si algo debe tener un motociclista es la conciencia del manejo defensivo. ¿Qué significa el manejo defensivo? Que usted sale a la calle pensando en que todos se van a equivocar. Usted llega a un alto y esto se va a brincar el semáforo, aquel también, esta señora se va a tirar en media calle. Cuando usted va pensando así, se hace todavía más sabio para manejar y evita accidentes por frenar un poquito antes, por quitarse del carro, porque andas pensando en que cualquier cosa te podría hacer daño. Ande con manejo defensivo en su mente y no dé cabida al diablo. No le haga campito,
Porque si usted le abre una puertita, se mete y luego usted no puede controlar aquellas áreas de su vida que por años has dicho: no puedo contra esto. Y llevamos cautivo, dice 2 Corintios 10:5, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿A quién le toca hacer eso? Es que a veces le decimos a Dios: Señor, cambia mi mente, y Dios te dice: hazlo tú. Usted tiene que llevar cautivo el pensamiento. Nos toca a nosotros. Tenemos esa autoridad de Dios. Número 2, use el poder de la palabra, si es que usted la vive, ¿verdad? Y úsela bien. Permítame darle algunos ejemplos de esto ahorita. Y número 3, cuando ya es mucha la majadería pensamientista, tome la autoridad y dígalo: vete, Satanás, aquí no tienes parte. Este hogar, este cuerpo, esta familia le pertenece al Señor de los cielos y la tierra. Dígalo. Se nos olvida que podemos hacer algo como eso, porque hay un momento en que necesitamos recordar qué autoridad teníamos. Le doy algunas frases que me han dado cuando atiendo consejerías. Yo tengo apenas 26, 29 años de ser pastor. Espero en Dios, si Él tiene a bien darme un día más, y si no más, bueno. Pero son las frases que he escuchado en consejería por años. Nadie te valora. De los confines de la tierra te llamé, te puse nombre, te dije: mío eres tú, no te deseché. Eso es mentira. Hay uno que te valora más que cualquier persona en este mundo, que pensó que valía la pena morir por ti. Solo te buscan por sexo. Fuiste comprado no con oro ni plata, sino al precio de la sangre del Cordero de Dios. Ese es tu valor. Y Él no te ha buscado por eso. Te ha buscado porque eres su hijo y su hija. Si entendiéramos que las verdades del cielo destruyen cualquier mentira del diablo. Es que te están rechazando. Aunque padre y madre me abandonen, con todo, el Señor me recogerá. Es que te van a hacer daño, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tú estarás conmigo. Es que no puedo dejar esta adicción, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es que siento que voy a morir con esta pérdida. Dios toma aún el dolor más profundo de nuestras vidas y lo termina transformando en bendición. ¿Qué nos ha detenido en el camino? ¿Qué nos ha detenido en la vida? ¿Cuántas cosas pudiéramos nosotros no estar disfrutando producto de que tenemos obstáculos de la mente, o desde pequeños los instalaron, o ya aún grandes? Termino con esto, y ahora sí es cierto. Yo tengo 50 años de edad, los cumplí en enero, hace poco, en realidad, hace muy poco. Y le entregué, mi vida al Señor a los 21, hace 29, a los 21. De 21 para atrás, adicto al licor, alcohólico, adicto a la pornografía y a la inmoralidad sexual, adicto al baile, daba clases de baile todos los días. Usted me encontraba en cualquier lugar a las 4 o 5 de la mañana. Lugares que ya no existen. Partenón Discoteca. ¿Quién es de esa época? Ya los pasamos al frente para orar por ustedes también. A mí me preguntaban: ¿qué es la vida para usted? Y yo decía: la vida es bailar. Eso me identificaba. El baile, la inmoralidad, el licor. A los 21 años, antitos de cumplirlos, me intenté quitar la vida 2 veces. Porque no estaba viviendo la verdad de Dios, estaba viviendo mentiras. Y cuando alguien vive mentiras, esa insatisfacción le durará por siempre. Cuando el Señor llegó a mi vida, yo no lo andaba buscando. Él me buscó por gracia.
Me recordó que Él tenía un plan conmigo que era diferente. Me recordó que yo valía no por lo que hacía ni por lo que bailaba. Valía por lo que Él hizo en la cruz. Me recordó que a pesar de mis errores, su amor era mucho más grande que cualquier pecado que yo hubiera cometido. Me recordó que cualquiera que se volvía a Él, Él se volvería a aquella persona. Me recordó que a pesar de que no tuve padre, Él podía restaurar mi relación interior. Y me levantó la cabeza y me hizo mirar hacia arriba otra vez. Y me hizo entender que mi vida no se había acabado, que en Él apenas comenzaba. Y entré en un proceso de cambio de pensamiento, en un proceso de desechar mentiras y comenzar a abrazar las verdades de Dios. En algunos temas muy fácil, en otros temas más difícil, pero no imposible. Hasta hoy puedo ponerme en pie aquí delante de ustedes por algo que se llama gracia infinita. Y puedo decirle lo que el Señor ha dicho en su palabra: tienes la gracia del cielo para vivir en libertad. No vivas en esclavitud. Tienes la gracia del cielo para que te mires como Dios te ve. Él no te ve como la rechazada, el abandonado, el solo, la solitaria. Él te ve como su hijo preciado, extraordinario y maravilloso. Del lodo cenagoso te saqué y te puse en una peña. Él es escudo alrededor de ti. Él es tu gloria y quien levanta tu cabeza. Y te dice: aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temerás mal alguno, porque contigo estoy. Mas los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Él da esfuerzo al cansado y aumenta las fuerzas al que ya no le quedan ningunas. Él es tu Dios, Él es tu gloria. David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Son las verdades eternas con las que debes vivir, no con mentiras. No eres producto de lo que tu mamá y tu papá hicieron. No eres esclavo de tu herencia pasada. Eres hijo de aquel que todo lo hace nuevo otra vez. Le pido que se ponga de pie, por favor. Yo quisiera orar. Quisiera orar por aquella que mientras predico está diciendo: yo he vivido atrapado en pensamientos que no son, en conductas que no son, en mentiras que no son. Yo quiero orar por usted. Hoy puede ser una mañana de libertad interior. Si alguien está allí, arriba, acá, en casa, puedes levantar tu mano al cielo. Si alguien está en ese momento de vida, podrías levantar tu mano al cielo. Le invito a que hagamos algo más. ¿Podría usted pasar aquí al frente para orar juntos, por favor? Venga acá y oramos juntos. Yo entiendo algo. El cambio siempre ocurre en la humillación. El cambio siempre ocurre cuando soy capaz de humillarme delante de mi Creador y reconocer que yo solo no puedo, que debo sí o sí tomarme de la mano de aquel que es poder en mi vida. Y eso está en casa ya y tiene que ver con usted el tema. Busque un lugar, un rincón y doble sus rodillas también. ¿Pueden ustedes levantar sus manos al cielo? Y con sus manos al cielo, por favor, podrías decirle a Dios: soy un hijo amado de Dios. Soy perdonado. Soy una nueva criatura. Su gracia me cubre, porque Él es mi Padre. Él no abandona. Él no llega tarde. Él me conoce y aún así me ama. Podrías decirle: tú eres mi Dios, Señor. Hoy renuncio a toda mentira en mi mente. Hoy
Hoy renuncio a toda falsedad en mi corazón. Tú eres el Dios de mi justicia. Tú eres el Dios que hace cosas nuevas otra vez. Y me vuelvo a ti. Cierro mi oído a la voz del enemigo. Cierro mi oído a mi corazón que se ha dañado. Y abro mi oído a la única voz que tiene que estar reinando mi alma. La voz de tu Espíritu Santo, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Con tus brazos en alto, gritémosle al cielo. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que llenes a tu pueblo de tu verdad, de esa verdad que cambia y hace cosas nuevas, de esa verdad que nos vuelve a recordar quién nos creó, por qué existimos y hacia dónde vamos. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para que sea el corazón sanado otra vez, sean los sentimientos restaurados, sea la mente limpia por la sangre de Jesús, y puedas volver a recordar que tu identidad está en Dios, que tu valor está en Dios, que tu fuerza viene de Dios, que no eres producto del azar. Hay un Dios detrás de ti que tiene nombre y que envió a su Hijo para recordarte cuánto te ama. Hoy bendecimos a todos los que aquí han pasado, a todos los que están allá en casa, Señor. Que tu gracia nos recuerde que sigues siendo el Rey de nuestras vidas y que no haya ninguna voz que pueda alterar el plan de Dios para ti. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.